¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la ciudad y la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Algo a lo que me voy a referir hoy en el comienzo, si me permiten algunos minutos como para la introducción. Hay muchos temas para hablar, por supuesto, hay muchas situaciones que se van dando, esta temporada de verano tan irregular que estamos viviendo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Irregular, en cuanto a las expectativas, no, porque era incierto que iba a pasar. Pero claro, quizás se cumplieron las expectativas de mínima, ¿no? Con una temporada que tiene un 40% menos de turismo, con situaciones todavía de mucho riesgo, con un sistema sanitario que parece que empieza de vuelta a bajar en cuanto a la cantidad de contagios, pero que alguna incertidumbre queda dando vuelta con respecto a eso. Creo que hay una cuestión. Estamos en enero del 2021, ¿no? Lo venimos marcando, si quieren pueden encontrar nuestros programas en YouTube desde junio, julio del 2020. La falta de credibilidad, ¿no? En cualquier lugar donde uno entre, en cualquier reunión, va a encontrarse con, y los casos no son los casos, pero ¿cómo puede ser que hayan contado de tal a tal día? ¿Y cómo puede ser si me fui a hisopar y no me hisoparon? Bueno, pero es preferible que te den por confirmado como contacto estrecho en lugar de un positivo por criterio epidemiológico, en lugar de hisoparte para... ¿Cómo nos hisopa a los que sí? ¿En qué momento, si no aislamos a los que están contagiados de los que no, nos vamos a dar cuenta? Porque un asintomático no se va a ir a hisopar porque sí. Digo, ¿en qué momento vamos a hacer? No hay que hisopar. Ahora es preferible que se quede. Y si la persona no tiene síntomas y demás, ¿cómo hacemos para no...? Bueno, parece que el criterio es no hisopar y directamente preferir que se quede aislado. Hay que ver cuántos cumplen con eso. Hay que ver cuánta gente anda en la calle. ¿Y cuántos son los...? Bueno, digo, todo esto es una cuestión... Lo estoy diciendo desde un lugar, por supuesto, de un desconocimiento en algunos puntos que probablemente algún profesional lo pueda explicar, pero la verdad que las conferencias siguen siendo breves, siguen siendo hasta agresivas, hay mucha soberbia en muchos casos con respecto a esto. Vienen, te dicen esto es así, 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 y punto, ¿no? Hay pocas preguntas también, lo cual llama la atención. Digo, hay pocos cuestionamientos, algunas cuestiones, ¿no? Voy a dar un caso, y no me quiero meter en un caso específico el hecho de violencia ocurrido en un boliche este fin de semana, en realidad esta semana, estos días, en la madrugada del martes, aquí en la zona de... ¿A qué hora fue? No, qué bueno que fueron 25 minutos antes de que se diera el toque de queda, ¿no? Genial. Y después por lo bajo te dice, bueno, ¿por qué cree que clausuremos, que cerremos la noche, nos quedamos sin noche, sin temporada, hay que trabajar? Es lo mismo que... me parece una buena medida para los gastronómicos, ¿no? Pero ocupan media calle para poner los decks, con el peligro que implica. Pero los gastronómicos tienen que... Sí, estoy de acuerdo con todo. Ahora, hay un protocolo en las emergencias que, por ejemplo, una ambulancia no puede generar otro accidente cuando va a rescatar a uno, digamos, ¿no? Sí, va a asistir a un accidente, no puede generar otro. Y acá pareciera como que en muchos casos estamos haciendo eso. O sea, estamos complejizándola más, estamos generando otro problema sobre el problema existente. Porque además déjenme decir algo, también hay un problema no solamente de aperturas o de horarios, hay un problema de dinero grave, una crisis económica grave en la Argentina. No hay plata, a ver si se entiende. Es decir, una persona no es que no va a un restaurante porque no tiene el espacio libre, no están las medidas protocolares, porque está claro que el protocolo en las playas no se cumple, por ejemplo, ¿no? Y no hablo de los balnearios, hablo de las playas en general. Está claro que cuando uno ve lo que ocurría, por ejemplo, en el tren Sarmiento ayer en Buenos Aires, no se cumplen los protocolos. Está claro. O sea, no es un problema de protocolo, un problema de plata. Una familia no tiene 3.000 o 3.500 pesos o 4.000 pesos para gastarse en una cena. No lo tiene. No está, no existe ese dinero. Digo, y ahí podemos ir a un montón de cosas más. Pero digo, toda una gran confusión en el marco de todo eso. Pero dije que hay muchos temas para hablar y al final empecé a hablar, o por lo menos puntear alguno de ellos. A lo que me quiero detener es un agradecimiento puntualmente. Estoy muy orgulloso de que este programa sea parte, yo ser parte también de este canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? La semana pasada nos han nominado tanto a este programa, el Día D, como a Caleidoscopio, como en distintos rubros, ¿no? Programa de interés general en Caleidoscopio y programa periodístico en el caso del Día D, en la terna de los Martín Fierro, ¿no? El tradicional premio, el mejor premio que tiene Argentina para la radio y la televisión. Estamos muy orgullosos de eso, muy contentos. Caleidoscopio lo ha ganado el premio, nosotros hemos quedado nominados con 13 programas más del interior de la República Argentina. Imagínense el orgullo que nos genera el hecho de poder estar compitiendo con toda la Argentina
y que nos hayan puesto en una terna, ¿no? Realmente nos sentimos muy contentos con este programa. Ya tiene 2 Martín Fierros, es decir, de 4 nominaciones hemos ganado 3 Martín Fierro, con lo cual estamos súper orgullosos con Aptra, súper contentos y agradecidos por esta circunstancia. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo del Canal Universidad, aquí en los estudios donde estamos nosotros en este momento principalmente, que es con quienes trabajamos, a Germán Gulini, a Gastón Triaca, bueno, está Bruno por acá, está Rocío, está Mauri Linares, está Paola, bueno, no voy a llegar a nombrar a todos, pero muchísimas gracias a todos, a las autoridades del canal. Le quiero agradecer particularmente a Hernán Gaspar y a Alberto Rodríguez también por permitirnos también tener este espacio de libertad en un canal público que también da lugar al periodismo y que este trabajo, de cierta manera, con todas las subjetividades que uno pueda suponer, con todas las cuestiones, termina siendo reconocido en estos niveles. Es realmente un orgullo pertenecer a este canal y felicitaciones a Caleidoscopio, felicitaciones a las autoridades del canal también por la obtención del Martín Fierro. Así que simplemente un gracias enorme y aprovechar también este impulso aún de comienzo de año, más allá que estamos ya en el 21 de enero, para poder ser agradecidos de esta circunstancia que estamos viviendo y de poder llevar adelante este programa en la televisión pública aquí de Mar del Plata y la región, que es el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si le parece, conocemos nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa: Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decía, ¿no?, el tema de los gastronómicos y particularmente la situación de los empleados gastronómicos, ¿no?, de los trabajadores gastronómicos, que también ven afectada por esta temporada irregular y por esta falta a veces de, digamos, lineamientos claros con respecto a esto, ¿no? Como la incertidumbre se ha llevado puesto casi todo en este 2020, y esto no es culpa de ningún gobierno, es el coronavirus en general, ha pasado en el mundo, también cuesta mucho entender el tema de cómo sobrellevar a locales gastronómicos que han hecho un esfuerzo para sostenerse en funcionamiento pese a la pandemia, y a la vez una temporada que no es buena. Bueno, vamos a ver cómo está esa situación del sector. Tengo el gusto de poder saludar a uno de los referentes de UTGRA, de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, y además referente también de las 62 organizaciones, como es Darío Campo. Darío, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias en principio por estos minutos, por la espera también de la introducción, así que muchas gracias por atendernos, Darío. En principio, bueno, preguntar un poco del panorama general, ¿no? Ya promediando, 21 de enero, promediando lo que es la temporada de verano, ¿qué es lo que están viendo, Darío? Bueno, como bien vos marcabas cuando diste comienzo a tu programa, una temporada totalmente atípica, que sabíamos que iba a ser totalmente atípica. En todos esos rumores que había antes de la temporada, quizás el tema del rebrote, de este rebrote que tuvo el coronavirus en nuestro país y en nuestra ciudad, se dio antes de lo esperado, ¿no? Las primeras tendencias decían que, bueno, allá por febrero, marzo íbamos a tener un rebrote. Bueno, el rebrote se dio en enero. Esto creo que influyó muchísimo en la decisión de la gente de no venir a Mar del Plata. Yo creo que ahí tenemos situaciones económicas, de que no hay dinero para vacacionar, digamos, y por otra parte creo que mucha gente se preocupó ante la situación, que a veces, digo, el tema de la discusión política y la grieta política me parece que lamentablemente atravesó la pandemia. Entonces a veces algunas declaraciones imprudentes de ciertos funcionarios, ¿no?, presentando a Mar del Plata casi como la capital nacional del coronavirus, o con estas marchas y contramarchas con respecto a las restricciones, que cerramos a las 11, que cerramos a la 1. Digo, todo esto armó un combo junto a la situación epidemiológica que hizo que, bueno, esta temporada esté muy por debajo de las expectativas, ¿no? Así que esto nosotros la verdad que lo veníamos viendo, porque el sector estuvo muy golpeado, y bueno, y obviamente siempre repercute negativamente sobre nuestros compañeros afiliados, ¿no? Ahora estamos en tratativas con el Ministerio de Trabajo. Hubo un Zoom la semana pasada para que, bueno,
junto con las cámaras, se piense una solución para la gran cantidad de empleados temporarios que realmente algunos directamente ni fueron llamados para cubrir su plaza, y otros que pudieron empezar, hoy ya les están diciendo que a lo mejor a fin de mes se les corta la temporada. Entonces, bueno, es una situación irregular. Lo que nosotros siempre decimos, detrás de esos números, detrás de esas cuestiones, hay gente. Y gente que sufre y gente que la pasa mal. Insistimos mucho en el tema de los trabajadores temporarios porque, bueno, fueron los que durante todo este invierno no pudieron hacer una extra porque estaba todo cerrado, se perdieron algunos de los trabajos eventuales y esperaron con mucha esperanza esta temporada y ahora ven peligrar la fuente de trabajo, ¿no? Así que una situación muy compleja. Seguramente. Bueno, vamos a desglosar un poquito, Darío, si me permite, como para poder profundizar sobre algunos temas. Me parece muy interesante porque además creo que en el sector de ustedes también se da como una especie de ejemplo de todo el resto, digamos, ¿no? Porque hay muchos sectores que están también reflejados en esto. Si hablamos de gastronomía en verano en Mar del Plata, claramente, o el sector gastronómico, trabajadores gastronómicos en Mar del Plata en verano, claramente puede reflejar un panorama como un parámetro de todo el resto, digamos, en torno a todas estas cuestiones. Pero vamos a hablar de una de las primeras cosas que ha dicho Darío y que me gustaría conocer en profundidad su opinión, que tiene que ver con la cuestión de la grieta política metida en el medio de la situación del coronavirus. ¿A qué se refiere con esto? Y, a ver, en un momento uno miraba algunos medios nacionales, ¿no? Y se hacía mucho hincapié en distritos que a lo mejor no eran gobernados por el mismo partido político que gobierna la nación y la provincia, ¿no? Entonces, parecía como que el rebrote que se estaba dando en el país de coronavirus era culpa de Mar del Plata y de Pinamar, por ejemplo. El resto estaba todo perfecto. Entonces digo, uno que a lo mejor, bueno, tiene muchos años de militancia y demás, que conoce estas cuestiones, pero digo, como a veces el juego político, ¿no? Señalamos más una cosa y no señalamos otra. Después, por otro lado, si el gobierno provincial o nacional tomaba una medida o decía vamos a hacer tal cosa, los distritos que no eran gobernados por los referentes de esos partidos salían a plantear, no, nosotros vamos a hacer tal otra, ¿no? Digo, esto que vos marcabas, esta incertidumbre, que yo digo, en algún momento el juego político se metió ahí y ahondó más esa incertidumbre que todos tenemos, ¿no? Y es cuando, coincido con lo que planteabas, se empieza a perder credibilidad en las cifras que nos dan, en las cosas que nos dicen, ¿no? Y esta grieta que es llevada al extremo, bueno, después tenemos locuras como gente militando abiertamente en contra de la vacuna, ¿no? Claro. Y escuchando locuras como yo no me voy a poner una vacuna comunista, digo, no se enteraron que el muro se cayó en el año 89, digo, y que la Unión Soviética como tal no existe más, digo, por eso digo, quizás esto llevado al extremo, ¿no, Nico? Pero digo, ahí es donde veo que la grieta política se metió en el medio de este problema que es el COVID, que nos planteó una situación, digo, nos puso la vida pata para arriba. Es Ahora, cuando Darío, más perdón que creativo. interrumpa, ¿no? Perdón que interrumpa, digo, porque usted, Darío, es referente de las 62 organizaciones peronistas, también digo, en el marco de todo eso, me llama la atención que vea como crítico, o sea, que critique, digamos, al gobierno, por ejemplo, provincial de Axel Kicillof o nacional de Alberto Fernández, pero principalmente creo que las declaraciones de las que hace referencia son del gobierno provincial, siendo críticos para con Mar del Plata. Es decir, ¿cree que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pudo haber perjudicado en sus declaraciones a Mar del Plata y Pinamar por sus colores políticos? Yo creo que algunos funcionarios, lamentablemente, no sé si llevados por esta cuestión de enfrentamiento político, o a veces por no ser prudentes, digo, cuando uno ocupa un lugar, eh, un funcionario tiene que ser muy prudente cuando está frente a un micrófono en las declaraciones, ¿no? No sé si te acordás, Nico, pero se presentó un protocolo y se aprobaron las fiestas hasta 200 personas. Al otro día el gobernador llega a la ciudad y dice que están totalmente prohibidas esas fiestas. Eso es lo que digo, esas marchas y contramarchas, marchas y contramarchas. Algunas noticias que se presentaban de Mar del Plata como así, muy, digo, noticias rimbombantes,
quizás no se chequeaban bien, por qué habían sucedido, ¿no? Tuvimos el caso ese del famoso traslado de ese paciente de la ciudad de Buenos Aires, que después nos terminamos enterando que no era porque estaba colapsado el sistema, sino porque los parientes habían pedido que se lo trasladara. Digo, bueno, ese juego a mí me parece que es el que, si algo aleja un poquito más a la gente de la política, digo, me parece que es ese enfrentamiento, ¿no? Con un tema tan grave como el que estamos viviendo. Seguramente. Y con respecto a los trabajadores, ahí para puntualizar un poco de lo que también nos decía en la primera pregunta, Darío, ¿cuál es la situación real? Digamos, hay trabajadores que ni siquiera han sido llamados para temporada. No, lamentablemente tuvimos compañeros que no pudieron empezar su temporada. Esto se da especialmente en el sector hotelero, porque bueno, los hoteles chicos y medianos, por tema de protocolo, tuvieron que reducir la cantidad de habitaciones disponibles, entonces obviamente necesitan menos personal, y otros que comenzaron la temporada y bueno, ahora están viendo peligrar porque bueno, el nivel de reservas no es tan alto, porque también la pandemia nos deja esta impronta, ¿no? Digo, hay turistas en Mar del Plata, pero se ha dado mucho turismo de departamentos, de alquiler de departamentos o casas. Entonces, bueno, las reservas hoteleras han disminuido bastante, hay hoteles que están trabajando un 20%, un 30%. Claro, Darío, una última pregunta quiero hacerle por una cuestión de tiempo, pero quiero, más que nada una perspectiva, digo, una temporada que es, saquemos toda la cuestión política, si estuvieron bien o mal los gobiernos, y las peleas, muchas de las cosas con las cuales coincido en lo que dice, digo, pero sacando eso, no hemos tenido una temporada así, por lo menos yo recuerde, supongamos que todo es culpa del coronavirus y la pandemia y que se ha hecho todo perfecto, pero no hubo forma, ¿no? No recuerdo una temporada como esta en estas características, no recuerdo un enero de estas características. ¿Qué es lo que se puede avisorar a futuro, digamos, teniendo en cuenta esta circunstancia? Y es una situación preocupante, por eso nosotros hemos planteado a las autoridades provinciales y nacionales que revean el tema de una ayuda, algún tipo de asistencia para el sector, porque la verdad que esto ya estamos terminando enero y el futuro es preocupante, porque Mar del Plata y los gastronómicos especialmente dependemos mucho de la temporada, y bueno, con esta temporada que tuvimos, la verdad que se nos viene un invierno bastante duro, va a ser un año muy largo, sabíamos que este año iba a ser muy complicado, pero no de la magnitud como se está presentando esto, ¿no? Digo, entonces me parece que vamos a tener que, con las autoridades nacionales, provinciales, el Ministerio de Trabajo, ponernos rápidamente a trabajar, porque hay sectores que van a estar muy, muy complicados. Digo, cuando hablo de los trabajadores temporarios, estamos hablando entre 1.600, 2.000 trabajadores, que bueno, ante el invierno que se avisora, ya tuvieron un invierno 2000 del 2020 muy complicado, porque te decía, es esa gente que durante el invierno hace una extra en los fines de semana largos o las vacaciones de invierno. Bueno, eso no existió en el 2020 y ante este panorama, bueno, el 2021 para esos compañeros se presenta muy, muy complicado. Gracias, Darío, por estos minutos. Un abrazo grande. Gracias a vos. Buenas noches. De pronto, Darío Campo, referente de trabajadores gastronómicos de UDGA, la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, sección Mar del Plata, además referente de las 62 organizaciones peronistas, y un poco del análisis de un enero complicadísimo, que en sí o per se ya enero es bastante complejo y preocupante. Imagínense una temporada al 40% Mar del Plata, lo que pueda llegar a venir después de un 2020 tan complicado. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Bueno, cuando comenzamos el programa, estamos empezando un nuevo bloque, ¿no? Cuando comenzamos el programa, hacía un agradecimiento por la nominación de Martín Fierro y por el orgullo de ser parte de este equipo de trabajo y de trabajar aquí en el Día D que nos han nominado como mejor programa periodístico. Y dentro de ese agradecimiento, quiero agregar a Nelson Pérez, fundamental, clave Nelson, para que el Día D siga al aire en su momento. Lo mismo para mi hermano Jorge y para también Darío Juncaqui del canal y a Roberto Ortega, que está, por supuesto, del otro lado, como todos los jueves, para hablarnos de economía. Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias y felicitaciones también por la nominación a vos. ¿Cómo andás? Buenas noches, Nico. Todo muy bien. Primero, felicitaciones también a vos por el gran trabajo que has hecho siempre con este programa. Siempre agradecimiento de que me invites. Digamos, siempre un gusto poder, digamos, tener estas conversaciones con vos. Así que un día te vas a dar cuenta de que estás trabajando, año. Roberto, y un día te vas a dar cuenta de que estás trabajando y me vas a venir a cobrar, pero no importa. No. La amistad va más allá del dinero. Exacto. Bueno, Roberto, el día que me di cuenta de que no es amistad y que es trabajo, veremos, pero no. Hay cuestiones que exceden. Contanos de qué hablaremos hoy. Vamos a hablar, estamos empezando el año, por lo cual estamos empezando a tener los números del 2020 cerrados, ¿está bien? Hace poquito tuvimos el número de inflación, que fue 36.1% en todo el año, con algunas cuestiones que hoy no vamos a tocar. Lo que ayer se publicó fue el último dato del cierre fiscal del año, el último, digamos, corte que hace la Administración Pública Nacional en términos del resultado fiscal. Y podemos hacer una evaluación de un año que fue extremadamente complicado para el mundo, no para la Argentina, en donde obviamente los resultados fiscales también, no solo en la Argentina, sino en el mundo, fueron muy malos. Y la Argentina siempre tiene ese plus, ¿no? Ese pequeño plus, digamos, respecto al mundo. ¿Qué pasó en la Argentina? Bueno, por ejemplo, duplicamos el déficit fiscal, ¿está bien? Y alcanzó el 8.5% del PBI, el número más alto en términos de relaciones de PBI de hace 30 años. ¿Está bien? O un poquito más por ahí. Sí, 40 años, no 30 años. Perdón, por ahí 75. Después aumentó por 10 el déficit primario. Esto también tiene una explicación adicional. La última etapa de Macri hizo toda una gestión para llevar el déficit primario a cero, en parte del acuerdo lo que era con el fondo, por lo cual arrancamos de muy bajito, ¿está bien? Entonces aumentó mucho el déficit primario, aumenta por 10, en realidad, digamos, a lo normal de la Argentina no es multiplicarlo por 10, pero respecto a cómo arrancó, por 10. ¿Y cómo se puede explicar esto? Bueno, básicamente por dos cosas. Lo único, uno pensaría, bueno, gasto COVID. Bueno, el gasto COVID explica el 50% de eso. El 50% de ese problema de déficit primario lo explica el gasto COVID. El otro 50% es por dos cuestiones. La primera cuestión es que durante el 2020 se aumentó muchísimo todo lo que son subsidios económicos, el mantenimiento de las tarifas, digamos, que están congeladas de hace más o menos 9 meses, y el mantenimiento de algunos servicios como el transporte, que aumentaron fuertemente los subsidios a las empresas, y eso ha aumentado fuertemente el déficit. Y por otro lado, la baja de la recaudación, vía la recesión. ¿Está bien? La pregunta que hay que hacerse es si esto es sostenible. ¿Cómo se cubrió todo esto? Básicamente, de los 2.200 millones de pesos, es decir, 2.2 billones de pesos de déficit que hubo, el 82% se cubrió con emisión monetaria y el otro 18% con endeudamiento, que da la paradoja de que en un año donde hicimos una reestructuración de la deuda punta a punta del año creció. ¿Está bien? Si uno mira cuánto debíamos en el 2019 y cuánto cerramos en el 2020, aumentó en vez de disminuir. ¿Está bien?
¿Eso por qué? Porque este déficit fiscal hizo de que tengamos que endeudarnos bastante. Y el tema de la emisión que genera un problema hacia adelante. Entonces la pregunta es, ¿en el 2021 podemos seguir con este esquema? Y la respuesta es claramente no. ¿Por qué? Porque por algunas cosas que ya estamos viendo, que se está empezando a acelerar la inflación. ¿Por qué se acelera la inflación? Porque todo este despilfarro monetario que hubo durante el 2020 se empieza a notar que empieza a tener impacto dentro de los precios. Y eso es un problema para un gobierno de característica nacional y popular, porque impacta ¿en dónde? En los salarios reales, que la gente va a poder comprar menos y va a inducir a que la recuperación no sea tan fuerte como pienso que el gobierno quiere. Y por otro lado, porque genera una fuerte presión en el dólar, que en cómo funciona en Argentina, eso termina también en la inflación. Entonces, estas dos cuestiones hacen que el gobierno tenga que sentarse seriamente a pensar qué va a hacer con el déficit este año. Hasta ahora no hay señales de que ello pase. Hay que ponerle una ficha a la negociación con el fondo, que probablemente el tema central con el fondo sea cuál va a ser el déficit que va a tener Argentina durante todo el 2021, si 4,5%, que ya a mi criterio, digamos, no va a ser poder cumplible, o algo menor. Seguramente, Eso, Roberto, esperemos que se acomode un poco toda esta circunstancia, porque realmente está muy crítico, ¿no? Está bien, una pandemia de por medio, la mitad del gasto tiene que ver con eso, pero la situación es extremadamente crítica en varios de los lineamientos y los parámetros que uno pueda tener, en todos en realidad, así que esperemos que haya la suficiente estrategia como para poder, y la suficiente, capacidad como para poder sobrellevar un momento de crisis tan grave como la que está viviendo el mundo entero, es cierto, pero particularmente la Argentina, porque venía arrastrando ya también sus cosas, más lo que se ha hecho mal en este tiempo. Roberto, la semana que viene la seguimos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias por todo y nuevamente felicitaciones por la nominación. Un abrazo. Era el licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. Bueno, nosotros vamos cerrando nuestro programa porque no tenemos más tiempo. Les agradecemos a todos por haber estado del otro lado. También nos pueden seguir a través de redes sociales y ver cada una de estas emisiones a través del canal de YouTube del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves, y como decíamos al comienzo, estamos muy orgullosos de ser parte de esta programación. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.